¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, los romanos eran lo que podríamos llamar una civilización del espectáculo. Esto quedó en buena medida reflejado en la frase clásica panem et circenses, que se suele traducir vulgarmente como pan y circo, que es lo que se dice que mayormente los emperadores romanos ofrecían a su pueblo. En realidad, para el siglo III después de Cristo, el principal valor que los emperadores ofrecían a su pueblo era la seguridad, porque de hecho el gasto número uno del presupuesto imperial era el gasto militar. Por eso no nos sorprende que a partir del año 235 lo que tenemos es una larga serie de militares profesionales en el trono. En esta línea de emperadores soldados encontramos a Filipo I, apodado el Árabe, que ascendió al trono en febrero del año 244. 4 años después, en el año 248, Roma cumplía su 1000º cumpleaños desde su mítica fundación por Rómulo y Remo, en ese ya lejano entonces y mucho más lejano ahora, 21 de abril del año 753 a.C. Los romanos solían festejar cada nuevo siglo de su ciudad celebrando juegos a gran escala, que eran conocidos como los ludis seculares, es decir, los juegos seculares o juegos del siglo. Estos juegos incluían un despliegue de espectáculos teatrales y circenses y una serie de sacrificios, especialmente a los dioses romanos del inframundo. Ahora bien, había un problema, que es que originariamente los juegos seculares se celebraban no cada 100, sino cada 110 años. Esto era una tradición que databa de comienzos de la República y que de hecho se dice que se había consultado los libros civilinos y la Sibila había dicho o había indicado que estos juegos se tenían que celebrar cada 110 años. Sin embargo, los emperadores, que no querían perderse ninguna oportunidad de ofrecer a sus súbditos un buen show, corrigieron este cálculo. Concretamente, Augusto, siguiendo el cómputo tradicional, celebró en el año 17 a.C. la primera edición, podríamos decir, imperial de los Juegos Seculares. Sin embargo, el emperador Claudio, queriendo hacer coincidir cada una de las ediciones de los Juegos con el siglo de Roma, modificó este cálculo y por eso los volvió a celebrar en el año 47 de nuestra era. Por eso, cuando sus heraldos anunciaron la celebración de los Juegos Seculares con la fórmula habitual, ritual, con la cual se convocaba al pueblo a estos juegos, que era: venid a ver juegos que nadie que esté vivo ha presenciado y nadie volverá a presenciar en su vida, muchos se rieron porque algunas personas, si bien de muy pequeñitas, habían visto la edición de los juegos. Y de hecho es muy gracioso porque muchas de las personas que vieron la edición de los juegos de Claudio volvieron a verlos en la edición que va a ser Domiciano en el año 88 de nuestra era. Y fíjense que para muchas de las ediciones de los Juegos Seculares se emitieron monedas conmemorativas, celebrando justamente estos juegos y también a veces al año siguiente celebrando que estos juegos se habían realizado el año anterior. También Antonino Pío volvió a celebrar los Juegos Seculares en el año 148 y Septimio Severo lo hizo de nuevo en el año 204, dejándonos también, por cierto, monedas conmemorativas. Sin embargo, en el año 248 después de Cristo, Roma cumplía su primer milenio de edad. Así que el emperador Filipo el Árabe se preparaba para celebrarlos en grande. Y de hecho, los emperadores anteriores habían venido acumulando una serie de animales raros que eran muy difíciles de conseguir, traídos de prácticamente todas las provincias del imperio e incluso desde más allá. Y en esta ocasión, nuevamente, se van a emitir monedas conmemorativas de los Juegos Seculares. De hecho, se va a emitir una emisión completa, con cada uno de los 6 talleres de la Casa de Moneda de Roma, representando en su reverso un animal diferente. Cada uno de estos animales tiene un significado muy especial. Como lo señalan Eric Lesueur y Frederick Weber en un artículo que les voy a dejar el link en la descripción de este video, los animales representados en los 6 reversos de esta emisión muestran los 5 costados del mundo conquistados por Roma para la época de su celebración de su primer milenio y también la propia ciudad eterna. Ahora bien, para entender cómo se organiza esta serie, es interesante que ustedes aprendan a entender qué es el concepto de emisión. Básicamente, una emisión es un conjunto de monedas emitidas todas al mismo tiempo por determinada ceca o casa de moneda.
para la época de Filipo el Árabe, la Ceca de Roma estaba organizada en 6 talleres, denominados officinae en latín, es decir, oficinas. Al mismo tiempo, además de a nombre del propio emperador principal, la Ceca de Roma acuñaba monedas a nombre de su esposa, la emperatriz Otacilia Severa, y del hijo de ambos, que era por entonces el coemperador, Filipo II. Las oficinas o talleres de la Casa de Moneda de Roma estaban asignadas de la manera que sigue. Las oficinas 1, 2, 5 y 6 acuñaban moneda a nombre de Filipo I. La oficina 3 acuñaba moneda a nombre de Filipo II. La 4 a nombre de Otacilia. Y de esto no tenemos ninguna duda porque justamente es durante el reinado de Filipo el Árabe que aparecen por primera vez las marcas de oficina en las monedas. Primero bajo la forma de letras griegas que formaban el sistema de numeración alfabético griego y después directamente bajo la forma de números romanos. Así, si pasamos directamente a la misión que celebra los Juegos Seculares, tenemos que en la oficina primera, que acuña a nombre de Filipo, el reverso muestra un león, aunque Lesueur y Weber asignan este animal como una referencia al Medio Oriente, en realidad claramente para nosotros representa la provincia romana del África, que sería el actual Túnez, que es de donde generalmente provenían la mayor parte de los leones que se veían en los espectáculos romanos. De hecho, el león y el escorpión eran los animales por excelencia asociados a la provincia romana del África. Fíjense que justamente un león suele aparecer siempre acompañando a las representaciones alegóricas de la provincia romana del África. Como podemos ver, por ejemplo, en esta moneda del emperador Galerio, acuñada en la Ceca de Cartago, que era justamente la capital de África. En la segunda oficina, que también acuña a nombre de Filipo, el reverso muestra a la loba con los gemelos Rómulo y Remo, que es claramente una referencia a la urbe, la ciudad de Roma, la capital del mundo, y también, en buena medida, al 1000º aniversario de su fundación, que se celebraba justamente con estos juegos. El tipo de la loba con Rómulo y Remo aparece, por cierto, en muchas otras monedas romanas, desde la República hasta el Bajo Imperio, e incluso luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, en algunas monedas ostrogodas de la Ceca de Roma. La oficina tercera acuña a nombre del joven emperador Filipo II, de unos 10 años por entonces, y que había sido asociado al trono por su padre el año anterior. El reverso de esta moneda, concretamente, fue objeto de una mala interpretación histórica. Histórica digo por la antigüedad de la mala interpretación. Henri Cohen, el autor de lo que fue durante cerca de un siglo la Biblia de la moneda imperial romana, y que trata justamente estas monedas en el tomo cuarto de la segunda edición de su obra, se confundió al ver la barba del cuadrúpedo que aparece en el reverso de las monedas y lo describió como una cabra, chèvre en francés. Y durante mucho tiempo todos los autores siguieron la autoridad de Cohen. Y de esta manera así aparece descrito, por ejemplo, en el volumen cuarto del RIC, Roman Imperial Coinage, que es la obra de referencia canónica académica principal sobre la moneda imperial romana. Sin embargo, una cabra no tiene mucho sentido realmente, y a comienzos de nuestro siglo, varios autores comenzaron a cuestionar esta atribución. John Twente, en un artículo de la revista Decilator de enero de 2002, identificó por primera vez este animal como un alce, que se llama elk. El alce europeo, Alces alces, en la clasificación hecha por Linneo del año 1758, es un animal con un extenso hábitat territorial. Sin embargo, en Europa se lo encuentra solamente en las regiones más frías del norte de Europa. Así que podemos entender que es una alusión a las heladas regiones de la frontera del Rin, sobre todo. Y justamente con este término, elk, o sea, alce, fue descrito en el volumen tercero de la edición de Milenio del catálogo de monedas romanas de David Sear. Pasando a la oficina cuarta, ya dijimos que esta oficina acuña a nombre de la emperatriz Otacilia Severa. Y en el reverso, su moneda lleva un hipopótamo. Este animal es una referencia al Nilo y, obviamente, por extensión, a la importantísima provincia romana de Egipto. De hecho, este animal aparece representado en varias monedas romanas de la provincia de Egipto. Pero también podríamos interpretar la representación del hipopótamo en el reverso de estas monedas como una alusión a la diosa egipcia Taweret o Toeris, que era la diosa que protegía a las embarazadas. De hecho, se la representaba
como una hipopótama con cuerpo de mujer embarazada, y era la diosa de la maternidad. Esto era así porque los antiguos egipcios consideraban a la hipopótama como el animal más feroz de la creación, sobre todo cuando defendía a sus crías. En cierto modo, podría ser una alusión personal a la emperatriz Otasiria Severa en su carácter de emperatriz y también de madre. La oficina quinta, que acuña para Filipo I, muestra en el reverso de sus monedas un ciervo. Este animal, Le Sueur y Weber lo asignan a Germania, pero se encuentra por toda Europa, desde España hasta Rusia, básicamente, y probablemente en este caso sea una referencia a otra de las regiones claves del imperio en esta época, la frontera balcánica y las provincias del Danubio. Podríamos entender también que el alce podría llegar a representar las provincias danubianas y que el ciervo podría representar las provincias renanas, pero en todo caso es casi seguro que estos dos cérvidos representan una y otra de las dos fronteras claves de defensa del imperio occidental, o sea, la danubiana y la renana. Finalmente, la oficina sexta, que también acuña para el emperador principal, muestra la gacela, que desde luego es un animal ampliamente asociado con el Medio Oriente y el mundo árabe, incluso hoy en día, y que era nada menos que la región de la cual era originario el propio emperador, Filipo el Árabe. No creo que Filipo el Árabe haya pensado en nosotros, los numismáticos, cuando creó esta serie con 6 reversos diferentes para celebrar los juegos seculares, de las cuales existen tanto antoninianos de plata como sestercios de bronce. Lo cierto es que con esta serie Filipo creó una verdadera golosina para los coleccionistas de monedas romanas, y de hecho mucha gente quiere reunir, por empezar, los 6 reversos, sobre todo de los antoninianos, son las monedas más comunes, con los distintos animales, celebrando los juegos seculares del año 248. Sin embargo, muchos coleccionistas también pueden seguir con los sestercios, con los 6 reversos diferentes. Y todavía hay más, porque de hecho, para quien quiera seguir coleccionando, la misión siguiente trae muchos reversos conmemorativos de la celebración al año anterior de los juegos seculares, con algunos reversos con animales nuevos, como por ejemplo el elefante. Y si quieren todavía profundizar más, de hecho, la ceca de Antioquía, que es la segunda ceca imperial en esta época, que va a producir también antoninianos, tiene algunos reversos conmemorativos vinculados justamente con la celebración de los juegos seculares en Roma. Y finalmente, para ya quienes quieren hilar muy fino, existen también variantes y variedades escasas y raras de la emisión de los juegos seculares de Roma, como por ejemplo híbridos, que traen un anverso que no corresponde con el reverso, y también reversos raros con los animales mirando para el lado contrario al cual usualmente son representados en esta misión, o incluso variantes menores como el hipopótamo con la cabeza alzada, baja, etc. Con lo cual, los coleccionistas de monedas romanas, sobre todo de reversos interesantes, tienen con qué entretenerse.